Hay gente que dirá, pero ¿por qué él dice 750 AM si esa emisora ya no está en la radio convencional? Ya uno pone los 750 AM de la amplitud modulada y no va a conseguir Radio Caracas Radio. Bueno, yo lo digo a propósito, lo digo es profeso, lo digo sabiendo esta lamentable circunstancia y lo digo porque es el dial que por derecho le pertenece a esta casa. Un dial que, por cierto, hace honor a más de 90 años de historia de la radio. Entonces, no es que yo tenga una equivocación, lo hago absolutamente a propósito, además para recordar, bueno, cómo ha pasado el tiempo ya en términos de censura en este país y cómo esta emisora ha sido objeto de la misma. Entonces, Radio Caracas Radio 750 AM. Y bueno, como siempre, también recordarles que estamos en nuestro canal de YouTube. Estamos tanto a través en vivo de rcr750.com como en YouTube. En YouTube nos buscas como RCR750 o escribe Radio Caracas Radio y rapidito te va a salir allí nuestro canal. Por favor, suscríbete, activa las notificaciones y está muy pendiente de todos los contenidos que estamos subiendo por allí. Eh, no solamente los programas, no solamente y así nos va. A veces también sale a través de nuestro canal en YouTube un contenido adicional que están haciendo los anclas de la estación. Y bueno, que con mucho cariño lo compartimos por allí para ustedes también sobre temas en específico, análisis y puntos de vista sobre temas en específico. Bien, hoy es evidente lo obvio y es que no está Daniel. Daniel está cumpliendo un compromiso, se ha desplazado internamente en Alemania, está cumpliendo compromisos personales. Creo que en Berlín, se ha ido Daniel a Berlín y de hecho hoy estuvo por allí, creo que ya está disponible en la web, lo veía hace un ratico, estuvo cumpliendo unos compromisos en los medios de comunicación. Estaba Daniel, nuestro Daniel Lara estaba en la Deutsche Welle siendo entrevistado sobre la migración y sobre los lamentables acontecimientos de xenofobia que se están produciendo no solamente de este lado del charco, sino en todo el mundo. Sobre ese tema estaba siendo entrevistado hoy, entiendo, Daniel, y bueno, por allí pueden conseguir seguramente el material de esa entrevista de Daniel Lara en la DW de Alemania. Daniel probablemente esté con nosotros mañana. Él me había notificado que iba a estar desde ayer realmente un poco complicado con el tiempo y además con la movilidad allá, pero bueno, probablemente mañana, así sea por vía remota, con señales de humo, palomas mensajeras, Daniel Lara estará con nosotros. Pero no en Berlín, no en la Deutsche Welle, no en la vieja Europa, sino en este dejado rincón del mundo en el que se ha convertido Venezuela por parte de la mano de Dios. A veces, aunque como dice el dicho también, Dios aprieta pero no ahorca, y uno a veces ve un respiro en medio de la oscuridad del túnel, hay que preguntarse o indagarse sobre qué está ocurriendo en Venezuela en este momento. Hay dos temas en efervescencia en nuestro país en este momento. El primero es que de manera silente o abierta, el rebrote de los casos de COVID-19 están a la orden del día. Si ustedes probablemente tienen familiares ahorita y le preguntan sobre esto, usted va a tener, si usted mismo no está contagiado, así lo sepa o no lo sepa, va a tener un familiar que esté contagiado, va a tener un amigo, un vecino que esté contagiado. Es asediante lo que se está produciendo, por lo menos ahorita en Caracas, con los casos del COVID-19, por lo cual, bueno, nunca está de más, pero se lo vuelvo a recordar, tenga mucho cuidado, salga lo necesario. Yo sé que en Venezuela la gente tiene que salir porque el que no sale no come prácticamente en este país, pero yo salgo a veces, no es que salga demasiado, como es obvio, porque incluso estoy haciendo el programa desde la casa, y me percato de que, bueno, ya después de que han pasado más de un año y 5 o 6 meses, de que esto fue declarado como una pandemia mundial, ya la gente ha perdido el temor. Y ha perdido el temor incluso porque les ha pasado como a mí, que ya se han contagiado, ya han pasado, gracias a Dios y la ciencia, la enfermedad. Y entonces la gente, bueno, la gente ya no está en la calle usando mascarillas. Pasó mucho el año pasado en una época en la que se pensaba que Venezuela no iba a estar inmersa dentro de la oleada de contagios del mundo ni de América Latina. Y después vino, bueno, la barbarie que vino a principios de este año. Eso se calmó, como toda pandemia tiene como unos picos y luego tiene unas aplanadas en las curvas de contagio que luego es como, parece como los procesos de
de la economía venezolana, donde la cosa cuando cae es cuando uno tiene que asustarse, porque es como el impulso para luego tomar mayor auge y producir un nuevo pico que es a su vez más peligroso que el anterior, ¿no? Entonces, así se ha comportado el coronavirus y ahorita, yo se lo leía a Julio Castro en estos días, ahorita es obvio que estamos en uno de los peores picos. Julio Castro dice que es el peor, que la oleada que estamos viviendo ahorita mismo es la peor de todas las que se han producido en Venezuela desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado, y que en ese sentido, bueno, hay que volver a llamar sobre lo evidente. Hay que volver a llamar sobre el tema de la mascarilla. Es más que obvio, y me meto en arenas movedizas, en un tema complejo, que la vacuna no garantiza que usted no se contagie. Por eso hay gente que incluso ha llamado que eso no es una vacuna. Yo podría conceder ese punto. Lo que no llego a conceder todavía es el hecho de que la vacuna te inserte un chip, o la vacuna te convierta en un autómata, o la vacuna te convierta en un peón de los designios del Partido Comunista Chino o de las corporaciones del mundo, que yo sé que existen, son malas y tienen pezuñas, pero hasta allí no he llegado. O sea, lo que yo he determinado con todo esto, siendo una persona que cuando tenga la oportunidad se va a vacunar, yo no me he vacunado todavía, es que esto es como la vieja cuña de Gilberto Correa. Hasta tanto yo no vea que los efectos adversos de la vacuna son peores que los que esta en términos positivos proporciona, bueno, yo no le haré propaganda a la vacuna, pero tampoco la adversaré. Y probablemente haré que me la apliquen en el momento en el que pueda así hacerlo. Lamentablemente en Venezuela las vacunas que hay no son las más confiables, eso no es un secreto para nadie. Una vacuna china por una pandemia que crearon los chinos, pero yo prefiero echar mano de un elemento que, repito, en términos porcentuales comprobados a nivel mundial, tiene menos efectos negativos que en términos positivos me puede aportar. ¿Y cuáles son los efectos positivos? Porque si yo estoy diciendo que no es una vacuna porque no te garantiza automáticamente, como la del sarampión, la viruela o lo que sea de las otras pandemias que se hayan desarrollado, de las otras enfermedades, mejor dicho, no todas convertidas en pandemia, pero si no es una vacuna per se, bueno, ¿cuál es el efecto positivo? Bueno, está demostrado que probablemente si usted tiene la vacuna tiene más chance de que si le agarra el virus no se va a agravar y no va a terminar ni en la sala de urgencias ni en un ataúd, o mejor dicho, en un ataúd, porque los ataúdes en un crematorio. Entonces, así de franco y de sincero se los digo. Entonces, yo absolutamente pragmático en este sentido, conocedor además sí, de los enormes hilos que están moviendo el tema de las farmacéuticas, el tema de la salud, el tema de los gobiernos, la gobernanza mundial, todo eso lo sé, todas esas amenazas me las sé la responsabilidad que tienen los chinos en esto, no me la tienen que contar, pero saco la cuenta al final del día. ¿Me da más elementos positivos que los negativos? Bueno, me quedo entonces con el mal necesario, porque no hay otra manera de describirlo. El caso es que en ese entendido de cosas donde no tenemos todavía, porque es la verdad, no es que es la China, es que ni la que se pensaba que tenía mayor índice de efectividad, que eran las vacunas creadas en los Estados Unidos de América, Pfizer, Johnson y Johnson, Moderna, etcétera, etcétera, a todas dejan un resquicio a que usted se vuelva a contagiar. De hecho, es bastante probable que usted se vuelva a contagiar aún estando vacunado, si usted no guarda las medidas de lo que llaman, a mí no me gusta esa palabra, bioseguridad, cosa tan horrible, las medidas mínimas de racionalidad frente al contagio. Pero el caso es que en ese entendido de cosas, Venezuela está metida en la peor oleada, probablemente de coronavirus. Estoy aquí diciendo algo que probablemente lo que hace es ratificar la visión que tiene mucha gente sobre esto, en momentos, repito, donde primo, el sobrino, el papá, la mamá, el hermano, el esposo, el cuñado, pueden estar enfermos. Bueno, y si eso es así, además le digo a la gente, desde mi particular trinchera, que también involucra el tema de la fe, que les mando las mayores bendiciones y los mayores deseos de recuperación, que puede ser el caso que mucha gente esté escuchando este programa desde su cama de convalecencia en medio de la pandemia. Eso es lo primero que hay en Venezuela en este momento. Eso es lo que está marcando el tema de Venezuela. No lo está marcando, por cierto, ni la noticia con la que se fue nuestro programa del día de ayer, o el que abarcó la mayor parte del tiempo de nuestro programa del día de ayer, que era que la Unión Europea, contra toda naturaleza racional y lógica, había aprobado mandar a representantes a validar, porque eso es lo que van a hacer, la cita electoral, entre comillas, de noviembre, con el chavismo y esta oposición.
Ni la gente está pendiente de qué está diciendo Guaidó, ni la gente realmente está muy pendiente tampoco de lo que esté diciendo Maduro. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo otro que está ocurriendo? El desastre económico, que tiene como varios capítulos. En Venezuela usted tiene, si usted hace un libro de economía sobre Venezuela, usted tiene para hacer distintos capítulos. Usted abre el índice de Venezuela y usted va a conseguir desde un capítulo dedicado a la legitimación de capitales, pasando por un tema del establecimiento de clases económicas. O sea, va a haber un capítulo destinado a cómo crear, yo no llamaría una boliburguesía, porque para mí la burguesía, siempre lo he dicho, es productiva, pero cómo crear una nueva clase económica parásita, corrupta, delincuencial, y además estéticamente abominable, como es la de los llamados boliburgueses. Usted va a conseguir un capítulo sobre hiperinflación, usted va a conseguir un capítulo sobre precariedad del trabajo, es decir, sobre el derrumbe del trabajo como instrumento de superación de la pobreza y de las vicisitudes de vida de la gente. Usted va a conseguir un capítulo sobre la inventiva también dentro de la crisis, de gente que se ha inventado negocios, algunos buenos, otros regulares, otros malos. Usted va a conseguir un capítulo sobre la caída del PIB y de cómo un país sobrevive a la caída de un PIB absolutamente, bueno, devastado como es el de Venezuela. O sí, sobrevive es el término. Usted va a conseguir además un capítulo sobre el problema de la moneda y sobre cómo un gobierno es capaz de destruir la moneda de un país, en este caso una moneda antiquísima como el bolívar. Y usted, a fin de cuentas, va a terminar allí teniendo casi que una tesis doctoral pues, sobre el manejo de las economías. Por cierto, para mal, pero va a tener un libro. O sea, Venezuela tiene un expediente para armar un libro, un tomo de 1000 páginas sobre distintos enfoques de la economía. Y hoy, uno de esos enfoques de la economía o uno de esos asuntos que arde en la calle es, por supuesto, el manido tema de la reconversión. Que déjeme llamarlo con nombre y apellido, se llama devaluación en realidad. Y que es la tercera en chavismo. La primera hecha por Chávez en 2007, la segunda hecha por Maduro en 2018 y ahora de nueva cuenta esta que se nos está aplicando en las postrimerías del 2021. Eso es una devaluación. Porque ¿qué es lo que usted hace cuando usted devalúa la moneda? Usted reconoce que esa moneda tiene, digamos, menos capacidad de compra o que es más débil frente a otras monedas y frente a los bienes del mercado que lo que son otras monedas. Eso es lo que usted hace. Usted reconoce. O sea, es como un mea culpa de los gobiernos cuando usted devalúa. Usted podría decir que no, que eso no es lo que está ocurriendo con el bolívar venezolano, porque en realidad, si usted en teoría tenía 5.000 bolívares, o mejor dicho, 5 millones de bolívares, usted solamente le va a quitar los 6 ceros a los 5 millones y va a tener 5 bolívares ahora. Y usted dice, bueno, no, eso no es una devaluación, porque antes eran 5 millones, pero ahora son 5, solamente le quité los ceros. Bueno, pero es que precisamente en la quitada de ceros, usted lo que está reconociendo que su moneda no vale nada. Usted lo que está reconociendo que usted tiene que maquillar el valor facial digamos, las piezas monetarias para decirle al público o para decirle a la población venezolana que ese billete vale algo. Eso para mí es una devaluación igualita. Además de que este proceso no detiene la pérdida del valor del bolívar, que ya era prácticamente un bolívar inexistente, respecto de los bienes de mercado, respecto de las monedas como el dólar o el euro y cualquier otro tipo de monedas que se manejan a nivel mundial. Eso no detiene el problema. Lo que hace es maquillarlo. Entonces es devaluación, no es solamente quitada de ceros o reconversión, como le pueden decir acá. Yo estaba leyendo una declaración sobre este tema que seguro nos va a dar para el próximo segmento también, de el último, entiendo, el último jefe de la mesa de cambio que tuvo el BCB, que por cierto, yo coincidí con él, es el economista Hermes Pérez. Yo coincidí con él una vez en un evento de la Universidad Metropolitana hablando de la situación del país y todo. Él habló de la economía, yo hablé de política. Y Hermes decía una cosa muy interesante, que es con la que me voy a permitir quizá entrar después en el segundo segmento. Si usted se busca la historia de países de varias latitudes del mundo, por ejemplo, de los Estados Unidos, estoy hablando de países serios, pues los Estados Unidos, de España, de Japón, usted se va a conseguir con países que no entienden esto que está pasando en Venezuela con la moneda. Porque ninguno de esos tres países que he mencionado, apenas pueden ser muchos más, pero estoy mencionando tres, Japón, Estados Unidos y España, o Italia, Alemania, póngalo usted, nunca esos países han sufrido un proceso de reconversión económica. O sea, nunca esos países tenían un billete que decía 50 marcos o 50 liras y luego eso se le quitó, o 500.000 liras y luego eso se le quitaron los ceros y entonces terminó en 5 liras. O sea, nunca. Entonces, para un país de esto y para las,
digamos, para la academia y para los pensadores de estos países, esto es algo que puede lucir hasta surreal. Dicen, no, eso no es verdad, porque eso no se puede hacer. No, sí, el chavismo ha inventado ese tipo de cosas. Y realmente no ha inventado nada, lo que estés devaluando, pero para hablar del mecanismo, para hablar de la quitada de cero, sí está inventando algo. O sea, los tipos son incapaces de inventar el disparate para lograr sus cometidos. Y su cometido es básicamente decir que la economía venezolana sigue chévere, cambur, que aquí no está pasando nada, y que bueno, lo del dólar es complementario a un bolívar que todavía existe y que todos sabemos que en realidad ya no existe más. Entonces, esto es muy interesante porque si usted ve lo que ha ocurrido en países como estos, donde existe la inflación, claro, pero las tasas inflacionarias son de un dígito al año, inflaciones de 5%, de 8% al año, que la moneda o el valor de las cosas, el valor de la moneda, mejor dicho, de un año respecto del siguiente, apenas varía en un 5%. Te vaya a comprar una panela de papelón y lo que le va a costar, si hoy le costaba 500 bolívares, el año que viene le va a costar 500.20, punto 10, punto 5 o 505, mejor dicho. Eso es lo que le va a costar. 510, 520, que no le va a costar como en Venezuela, donde hoy cuesta 500, el año que viene le va a costar 700 millones de bolívares. Una cosa así. Puede pasar. Entonces, ese asunto sobre los países normales y las economías es muy interesante porque saca la normalidad del debate público venezolano. O sea, Venezuela no es un país normal. Estas cosas no son normales. El comportamiento, además de lo que se está produciendo en la sociedad venezolana, psicológicamente, con esta situación que entiendo va a operar entre el día de hoy y el de mañana. Yo no sé, porque aquí dicen que son 2 días y cuando viene a ver tienes una semana con el sistema bancario caído o la inhabilitación de los puntos de venta. Todo puede pasar en Venezuela. Un país donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay internet, donde no hay nada, bueno, que va a haber billetes, no va a haber moneda tampoco. Cuando uno ve eso, uno dice, esto además tiene consecuencias en la psique del venezolano. Y sobre esas consecuencias, yo quisiera, porque sé que tengo que hacer el corte, yo quisiera abordar el próximo segmento a propósito también de lo que está ocurriendo, que es que el dólar se ha disparado. Entonces, en un día, el dólar ha pasado de 4 millones de algo en lo que estaba, ya ha pasado los 5 millones y largo. Vamos con más. Con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy arrancamos y así nos va hablando de el coronavirus y de la economía. Hablando de la economía y les mencionaba lo de la fulana reconversión monetaria, devaluación monetaria. No más hay que irse a los titulares de la prensa internacional. Entonces usted, por ejemplo, usted busca la agencia francesa de información, la AFP, agencia France Press. Te va a conseguir el titular siguiente. Los niños del Zulia, por ejemplo, usan los billetes devaluados para jugar a Gilei y para hacer figuritas. Entonces, testimonios que recoge la AFP. Aquí el Bolívar ya pasó a la historia, dijo un muchacho llamado Jonathan Morán, que es obrero en una finca allá en el sur. Otra persona, por ejemplo, dice, el nuevo Bolívar que salió yo ni lo conozco.
Es más, no lo quiero ni conocer. ¿Para qué? Tipo sensato. María Martínez dice, ahorita es más beneficioso el peso que el bolívar. Esta ni siquiera está hablando de dólares, está hablando del peso colombiano. Porque el bolívar no nos da, dice ella. O sea, yo no le veo el queso a la tostada con el bolívar. Y entonces me meto con lo del, por ejemplo, el dólar. ¿Qué está pasando o qué es lo que está ocurriendo? Porque hay gente que pueda desde su ignorancia, yo comprendo, desde su visceralidad, ahorita decir, bueno, ¿cómo es posible? Ya vieron que iban a hacer la reconversión, entonces la gente mala que vive en Venezuela puso el dólar más caro. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que el dólar aumente 1 millón de bolívares o más en un día? Ya están saboteando, no sé qué dirán los chavistas. Yo lo veo venir todo, ya estoy tan acostumbrado a esto que ya lo veo venir. ¿Por qué el dólar se ha disparado? Bueno, pero es que esto es economía para domis, como dicen los gringos, cuando sacan esos libritos amarillos donde te explican un proceso súper complejo, te lo explican como para niños de 3 años con peras y manzanas. ¿Por qué el dólar se pone por los cielos? Por algo muy simple. El dólar es muy apetecido en estos momentos. Ya lo era en años previos, pero en un deadline o en un momento como el que estamos ahorita, en el que la gente quiere salir desesperadamente de los bolívares, porque realmente la gente está viendo esto como el holocausto, o sea, se va a acabar el mundo, y puede que en parte sea así, o sea, de que ellos no saben qué va a pasar mañana con los billetes todavía que quedan de bolívares o el saldo electrónico que tienen en la cuenta bancaria, que es mayormente como se mueven las operaciones ahora, por pago móvil, esas cosas. Como ellos no saben cómo va a quedar eso expresado el día de mañana y como le tienen gran miedo a la gestión económica del régimen, ¿cuál es el reflejo de la gente? Como cuando tú le pegas un martillazo en una rodilla a un paciente. Va a subir la rodilla si todo está bien, todo está en orden. Si todo está en orden, esta persona va a agarrar todo lo que tiene en la cuenta y si es que tiene algún efectivo, que no lo creo porque no hay circulante, no hay efectivo en Venezuela, y lo va a comprar en dólares. Entonces, ¿qué va a producir eso en la sociedad venezolana, en la economía venezolana? Que todo el mundo está persiguiendo dólares en este momento. Sencillo. O sea, usted no tiene que buscarle la quinta pata al gato. Y cuando todo el mundo persigue un bien o persigue una moneda o persigue lo que sea, eso se pone, como decimos en criollo, estás muy solicitado. Se pone difícil porque todo el mundo lo quiere al mismo tiempo, todo el mundo lo quiere a la vez. Si todo el mundo quiere dólares a la vez, adivinen qué va a pasar. El dólar empieza a subir porque el que tiene los dólares dice, ya va, yo no te voy a vender a 4 millones porque aquí tengo 10 más que me están pagando lo que sea por estos dólares que yo tengo aquí. Dame 4,200. Sale el otro y grita, no, te doy 4,300. Sale el otro y grita, te doy 4,500. Sale el otro y dice, no, te doy 4,800. Y así pasa 5 millones. Y la gente dice, no, yo te doy 5 millones 100. El otro dice, yo te doy 5 millones 200. Entonces, claro, ahí llega un punto, que es el famoso punto de equilibrio en el mercado, donde él va a decir uno de los compradores va a decir, pero hasta aquí. Porque él va a decir, yo te doy esto y no va a gritar más nadie, como las subastas. Pero los programas de subasta en el cable. Bueno, ¿quién da más y tal? Y empieza así mismo. Y entonces yo. Bueno, va a llegar un punto que nadie va a decir yo. Y allí, hasta ese momento, con la información de mercado que haya, que esto no es Wall Street, la gente no va, no, esto es tan simple como hablar por un WhatsApp con alguien. Mira, ¿cómo lo vendes? Y él te va a decir, mira, no, yo tengo a alguien aquí que me está pagando tanto más. Bueno, no, yo estoy más por encima. Llega un punto y dice, no pago más. Allí llega el punto de equilibrio. Eso es lo que está causando la presión del dólar. Resumen sobre el tema del dólar. ¿Cuál es el punto que quiero hacer? Que nada es automático, nada es fantasmagórico. O sea, aquí no hay elaboraciones esotéricas sobre la economía. La economía es muy concreta. Yo no soy economista, pero por lo menos trato de comprender cómo funcionan los procesos económicos. Por lo menos trato de interpretar qué es lo que hay detrás de un número. Obviamente, que lo que está ocurriendo acá es que nadie confía en la fulana reconversión, si no el dólar no se hubiese disparado el día de hoy. Además, en un contexto donde hay que decirlo también, la reconversión va a tener o en teoría debería tener un peso mínimo dentro del precio de los productos de cara al día de mañana, porque ya los productos no se marcan en bolívares en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir simplemente o debería ocurrir en un contexto normal? Que si usted tiene 1 litro de leche, si usted tiene, no sé, un paquete de harina, usted tiene un paquete de arroz y usted hoy lo tenía marcado en $1, en $1.50, lo que sea, en el abasto que usted tiene, eso siga marcado en $1, $1.50, porque el dólar no ha variado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que usted, al que le va a pagar en bolívares, usted le dice, bueno, usted no me va a dar hoy 3 millones de bolívares, me va a dar 3 bolívares.
o 5 millones de bolívares, o 4 millones de bolívares, no me va a dar 4 millones de bolívares, me va a dar 4 bolívares, me va a dar 5. Eso es lo que en teoría debería ocurrir. De manera que si nos vamos a la primera interacción entre el comprador y el consumidor, entre el comprador y el oferente o el vendedor de un comercio, allí no deberían haber mayores alteraciones, porque la mayoría de la gente paga en dólares en efectivo en este país. O sea, la gente no está, o si no, claro, algunos pagaban, todavía pagamos en transferencias o en pago móvil. Pero la mayoría, y estoy hablando, y esto lo sabe todo el mundo, hasta en los sectores populares, van con su billetico de $10, van con su billetico de $20, que parece que es el nuevo billete de mayor circulación nacional acá, de todas las monedas que existen en Venezuela, incluida el bolívar, y van con eso y hacen su mercadito y compran. Y no estoy diciendo si eso está bien o mal, es lo que está ocurriendo. Entonces, allí a priori, esta reconversión no debería tener un impacto, porque los valores de los productos en dólares, repito, no tienen o no deberían tener alteraciones. Y el valor del precio en bolívares queda escondido, queda subyacente. Miren usted qué paradoja. Queda subyacente al valor del indicador principal, que en este caso es el precio en dólares. Y allí se modifican, sí, los ceros, pero en el otro caso no. Pero ¿qué ocurre? Que la gente está muy desconfiada. Y la gente dice, bueno, déjame salir de todo este basurero. Realmente es lo que piensa la gente. Así, yo lo he escuchado así en la calle, lamentablemente. Lo siento por Bolívar, su familia, sus deudos. Pero la gente dice, déjame salir de este pichache, este basurero, porque yo no sé qué va a pasar mañana. Y eso, estimado amigo y amiga, es lo que explica ese auge que ha tenido el precio del dólar el día de hoy, que está absolutamente desquiciado en los mercados. No sé dónde va a terminar. Yo no sé si este es el punto de equilibrio. Yo creo que no. Hasta que no termine este proceso y hasta que no corra este proceso, por lo menos una semana, creo yo, sin ser economista, aquí no se puede hablar de estabilización en el plano de los indicadores de los precios, porque no se sabe. No se sabe. Venezuela es un país, como decían en algún momento, yo creo esto creo que lo dijo Cabruja, Venezuela es un país provisional y ahora más que nunca, donde nada dura, donde las instituciones fenecen rapidito, donde las cosas, la memoria es etérea. O sea, y ahora con este tema, bueno, más se pone en boga esa tendencia de que Venezuela es un país provisional donde, bueno, todo está medio mamposteado ahí, uno no sabe, parapeteado con pegaloca. Eso es el gran referente que tenemos nosotros en este momento. Vamos a ir a la pausa comercial y seguimos con este y otros temas. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y Así Nos Va. De vuelta en Y Así Nos Va, y voy a aprovechar que estoy refiriéndome a un tema que es como tan de carne y hueso, como tan directo y que está viviendo tanta gente en Venezuela, para servirme de los comentarios de ustedes para seguir el programa.
y quizá responder algunas de las inquietudes también, en la medida en que pueda hacerlo, ¿no? Jesús Morillo, la pregunta es, ¿a qué clases entraron los economistas de la izquierda egresados de la UCB, Luz, ULA, que hoy están en el gobierno y que argumentan que lo que hace el gobierno es bueno? Yo me pregunto lo mismo de eso. Dice por acá también, por ejemplo, Guido Alfredo Cano, el que no entiende es porque no quiere. Ya es la cuarta vez que le quitan ceros a la moneda y ya sabemos lo que ha pasado y lo que va a pasar. María Maxey apunta a algo que es el cóctel del demonio, ¿no? En términos económicos en Venezuela, que tiene otros componentes más, pero por ejemplo, ella dice, acá hay un proceso de hiperdevaluación, estamos hablando de más, creo que de 14 ceros, que se le han quitado a la moneda en 13 años. 14 ceros. Si usted lo quiera comprarse un apartamento con 30.000 bolívares, 40.000 bolívares, en la época de la cuarta, como dicen los chavistas, ¿no? Y vaya usted a buscar ahora. Hiperdevaluación, además en un país que tiene hiperinflación, ¿no? Y algo peor, este es un país que está viviendo esta hiperdevaluación, viene de 4 años de un proceso hiperinflacionario, es decir, que tiene más de 50%. ¿Qué es la hiperinflación? Que la inflación mes a mes es 50% o más. Es decir, mes a mes el precio de las cosas aumentan en 50% o más. En ese ton y son, tiene Venezuela más de 4 años y medio ya. Más de 50% de inflación mensual. Ese es el criterio mundial para decir que un país tiene hiperinflación. Y se dice que hay hiperinflación cuando además el proceso es sostenido en el tiempo. Creo que se habla de 12 meses, un año. Venezuela obviamente ya tiene más de 4 años en eso. Hay gente que está diciendo que lleva Venezuela como los últimos 3 meses cayendo un poquito. Entonces ya no es 50, sino que está en 30, pero a veces repunta un poquito más, entonces está en el borde, pero no se puede decir que Venezuela ha salido todavía de la hiperinflación porque hay que esperar que pase el año completo. Una vez que tú pasas el año y estabiliza, y ahora con esto ustedes me dirán, este nuevo golpe a la mesa que le han dado con este desastre de la reconversión, a ver si se va a estabilizar la economía. Pero o sea, Venezuela tiene estas dos cosas que dice, porque me pierdo, María Maxey, la hiperdevaluación con la hiperinflación, y además tiene una cosa peor. O sea, tú puedes tener un país donde haya devaluaciones, perfecto, donde hubo una recesión económica. Recesión económica es que el PIB de Venezuela, el Producto Interno Bruto, que es la cantidad de bienes y servicios que se producen en Venezuela. O sea, lo que usted en términos de servicios, sector servicios, o en términos de bienes materiales, usted produce para el consumo y para la exportación, eso es negativo en Venezuela desde hace años. Entonces, yo, bueno, tengo rato que no reviso, capaz ahora me dicen que el PIB venezolano está en números positivos, creo que no. Pero el tema es, además porque no hay cifras del Banco Central de Venezuela, entonces uno está un poco adivinando, pero el tema es que en los últimos años, Venezuela año a año ha dado PIB negativo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que Venezuela respecto del año anterior, inmediatamente anterior, siempre cae en el tema de la producción de servicios y de productos. ¿Qué indica eso? Que cada vez la economía de Venezuela es más chiquita, es decir, cada vez es más improductiva. Entonces tú tienes, agarran el cóctel, agarren datos, una moneda que no vale nada. Tienes una moneda que no vale nada, que de paso la devalúas de tanto en tanto, así sea maquillándole con quitada de ceros. Tienes un proceso de subida de los precios de los servicios y de los productos permanente, bestial, brutal, donde entonces tú no puedes calcular, no hay espacio para la planificación familiar. Es decir, yo digo, mira, déjame ahorrar, porque de aquí a 6 meses, no sé, yo me compro una lavadora, me compro una nevera, me compro ese televisor de 60 pulgadas que quiero poner en la sala, que es espectacular. No puedes, por lo menos en Bolívar no puedes, porque no da, o sea, no hay manera. Entonces, no hay planificación económica porque los precios se disparan día a día. No es ni siquiera mes a mes, es día a día. Entonces, tienes eso en segundo orden. Y en tercer lugar, tienes lo peor, que es que el país en términos generales, y por eso es que uno tiene que ser consciente cuando habla de este tema de las normalizaciones y tal, un país normal mínimo tiene que tener un PIB positivo, o sea, tiene que producir algo. Un país tiene que tener un PIB positivo, si no, eso es un país improductivo. Y de ahí en más, bueno, cada vez que sea más improductivo, bueno, es peor. Entonces, 3 cosas dentro de un montón de cosas más, por ejemplo, o sea, yo puedo citar aquí dolarización informal, que es peor, porque entonces esa dolarización no tributa impuestos. La mayoría de la gente que se mueve en dólares en Venezuela, que es la mayoría, así sea, lo que pasa es que unos se mueven con $5, otros se mueven con 5.000, esa gente
la mayoría de ese dinero no está registrada su entrada por ningún lado, ni su salida, porque en Venezuela no hay cuentas en dólares. En Venezuela las empresas que pagan en dólares no te dan los dólares depositados en una cuenta. Ergo, ese dinero no tiene rastro. Ergo, ese dinero no genera impuestos, que sería el colmo, ¿no? Que el Estado chavista, que bien ladrón que es, le robe a uno. Yo estoy en contra, además, del Estado cobra impuestos, ¿no? Obviamente, como todo liberal. Pero desde el punto de vista incluso más liberal posible, cualquier país genera impuestos. Y además eso es una práctica sana en la economía, digo, no de generar impuestos, de trazar de dónde viene el dinero. Porque si no, usted tiene aquí una cantidad de dinero, que es lo que se habla mucho, dice, no, eso es un lavado, eso es una legitimación de capitales. Obviamente que se da espacio a la legitimación de capitales, porque el dinero es informal, es un dinero en efectivo o en transferencias de CEL, cuentas que están en los Estados Unidos. Entonces el dinero no tiene un registro, no tiene una trazabilidad, diría yo. Eso es un desastre porque es una dolarización, como han dicho los economistas, desorganizada. Entonces, dólares que no se sabe dónde están, de dónde vienen. Eso es lo que hace posible el fenómeno de que incluso la persona más honesta de este país no sepa si le está trabajando dentro de una especie de mascarada a un gran enchufado, como decimos nosotros. Es el gran problema de determinar el follow the money en Venezuela, porque no es muy fácil cuando todo se cubre en efectivo y en unos billetes que tú no sabes de dónde vienen. Entonces, es súper complicado. Es súper complicado además porque usted se mete en la Wikipedia o usted agarra un almanaque mundial y todavía le va a decir, eso lo va a decir un turista, va a agarrar el almanaque mundial acá, este es el Capital de Marx, estoy tratando de leerlo, y entonces viene y le va a decir Venezuela, moneda oficial, Bolívar. Y cuando llega el turista, Maiquetía, cuando el tipo vaya, ¿ves? Y el tipo dice, epa, pero ¿cómo hago yo aquí para cambiar? Pero estos no son bolívares, estos son dólares. O sea, es una gran mentira además. Una economía absolutamente desquiciada. Pero bueno, me quedé con la pregunta de María y quería leer más comentarios. Luis Ribeiro dice, habría que preguntarle, por ejemplo, por el PIB a los youtubers, tanto mexicanos como criollos. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Las remuneraciones de YouTube, sobre todo para canales gigantescos, con millones de vistas. Naika Díaz, es una hiperdevaluación del desaparecido Bolívar y el dólar con inflación. Fenómeno interesante además, lo que se decía, bueno, en Venezuela hay inflación en dólares. No, lo que pasaba, hoy estoy aprovechando como de descargar también mi fiebre de hablar de economía, que eventualmente me asalta. Lo que pasaba es que en Venezuela la inflación, la hiperinflación era tan terrible que había productos nacionales, por ejemplo, que estaban, digamos, tasados en bolívares inicialmente, ya eso no es tan así. Y digamos, ese producto, el dólar en Venezuela, el desquicio era tan grande que el dólar nunca alcanzaba los bolívares que supuestamente valía ese producto. Entonces se daba la relación inversa o algo parecido, donde la devaluación era tan grande que el dólar se devaluaba, porque el dólar no podía comprar nunca suficientes bolívares para pagar ese producto. Entonces se hablaba de la famosa hiperinflación en dólares, que no existe. O sea, el dólar es una moneda que tiene asiento en la Reserva Federal de los Estados Unidos, es una moneda en un país que es hasta ahora un país estable, cada vez menos, pero es un país estable, con una economía seria, se supone, donde usted no puede hablar de que en Venezuela existe una hiperinflación con respecto a una moneda que ni siquiera está fijado su asiento acá. Pero lo que ocurriera este fenómeno, ¿no? Donde el dólar trataba de perseguir el proceso hiperinflacionario venezolano, que es en bolívares, teóricamente, y nunca lograba pagar, porque no correspondía, y allí se daban esas alteraciones, ¿no? Leo más comentarios. Ingrid Ramírez, Neomar, una pregunta y disculpa mi ignorancia. ¿Dónde se imprime tanto dólar en Venezuela? ¿Por qué circulan más billetes verdes que el difunto Bolívar? Bueno, es que no tengo la respuesta, pero tengo la misma inquietud que tú, Ingrid. Pero esa inquietud creo que tiene una respuesta al menos parcial con lo que acabo de decir. Circulan son los mismos dólares todo el tiempo, que tienen fuentes en muchos casos no santas, otras quizás sí, pero eso es imposible de determinar en medio de un proceso donde esto es informal y donde no hay trazabilidad de esos dólares. Lo que estamos nosotros es una inmensa, parecía como cuando existía el Kino Táchira, el ciclón del dinero. Esa plata era la misma, pero estaba dando vuelta todo el tiempo. Entonces de repente había un vivo que agarraba, entraba al ciclón y se agarraba unos billetes aquí, otros billetes allá, pero al final de cuentas cerraban la puerta, el tipo salía y la plata quedaba ya en la misma plata y metía el próximo participante ese día o la semana siguiente, porque creo que uno semanal, y era la misma plata. Claro, eventualmente le iban rellenando, ¿no? Porque la plata se iba
por supuesto, usted está sacando algo de ahí, se va acabando. Pero es la misma plata dando vueltas dentro de la economía. Entonces, el billete de hoy, que ponga usted, yo tengo un billete de $20, voy y compro una carne, se lo doy al carnicero, ese carnicero se le dañó el carro, se lo da al mecánico, el mecánico tiene una emergencia médica, tiene que ir a hacerse un perfil 20, un examen, se lo da al laboratorista, el laboratorista va, y es la misma plata dando vueltas, en un proceso además de supervivencia, donde no hay nada por sentado. No basta, sino nada más que verle la cara a la gente que anda en la calle para que usted vea que Venezuela es un país de supervivencia, donde la gente anda a medida y donde la gente incluso con un proceso de dolarización que muchos dirían, bueno, no, es maravilloso porque ahora todo el mundo tiene dólares. Sí, pero es que, mi estimado amigo, no sea bruto. Todo el mundo tiene dólares, pero repito, la mayoría tiene 10 o 20 dólares, no tiene 300, ni tiene 5,000, así en la cartera, como para andar regalando dólares. Entonces, en un proceso donde 10 o 20 dólares son la subsistencia de los 3 días de la semana que están corriendo, o de la propia semana para mucha gente que lo que tiene son 10 dólares para cubrir los gastos de la semana, a veces los del mes, que no sé cómo harán, porque bueno, es invivible, pero bueno, es el caso de mucha gente. Esa situación es una economía de subsistencia donde ese dinero se vive quemando muy rápido. No hay ahorro en dólares tampoco. Habrá, como siempre, en toda sociedad, un grupo de personas que todavía puede guardar, pero la mayoría no guarda, la mayoría entra esa plata y la gasta de una vez, porque no pueden, ni siquiera estando en dólares, guardar ese dinero. Gerson Rodríguez. ¿Cómo puedes decir que el dólar pretendía alcanzar el bolívar? ¿Por qué no dices que la devaluación del dólar tiene que ver con la especulación y la guerra política? Yo chavistas no respondo, porque los chavistas perdieron el cerebro. Entonces, si yo me pongo a responder es tratar de dialogar con un cerebro. Y como yo no puedo dialogar con una cosa que es vacía, como dijo Charlton una vez de los opositores, no, eso aplica para los chavistas. Eso de que usted hace así, entonces, hueco, eso. Claro, él lo dijo en términos además delincuenciales, violentos, de asesinos, ¿no? Pero yo digo que el hueco se evidencia. Entonces yo no me puedo poner a dialogar con usted y explicarle algo que usted no va a entender. Lourdes Zapata, tremendo programa, gracias. Estamos haciendo aquí un intento de sacar las dudas, que creo que son dudas que tiene mucha gente, ¿no? Yo trato de ofrecer mi explicación, repito, no como economista, sino como interesado a veces en estos temas y como afectado también. A ver. Parece mentira cómo Narcoduro los enrolló para que perdieran el tiempo hablando solo de inflación. Por favor, queremos saber del pollo y de Saab. Pa'lante. Bueno, el pollo y el Saab están donde están. El pollo está en España y Saab está en Cabo Verde. Entonces, ¿qué le puedo decir? Si no hay nada que decir, no se puede decir nada. Benjamín Cordero. La vacuna hizo que Neomar esté leyendo El Capital de Marx. Después dicen que no tiene efectos secundarios. No. Yo no me he vacunado, de hecho, todavía. Pero no tengo temor en decir que apenas tenga la oportunidad, después de un proceso de mucha reflexión, probablemente lo haga. Y va a ser quizá en las próximas semanas. Entonces, y lo he dicho con las aprehensiones del caso, ya no voy a explayarme más porque no estoy hablando de las vacunas, pero yo no soy de los que tampoco van a armar una hoguera digital para ver quién se sacó un pasaporte por vacunarse o no. Yo no creo que eso sea correcto. Ni me voy a poner a decir en Twitter que los que no se vacunaron que se callen la boca. No. Lo que yo estoy en contra, y sí lo digo por toda la tapa de la barriga y por todo el cañón, es que yo no me calo gente que viene con cosas anticientíficas, con especulaciones locas, a hablar, por ejemplo, de que la pandemia no existe. Yo fui afectado por la pandemia directamente, y no es una gripe, por cierto. Todavía uno tiene secuela, lo que pasa es que salí barato, pero mi papá no salió tan barato, lo que pasa es que gracias a Dios le está contando. Entonces, hay que empezar por allí. Sí existe. Lo otro, los tratamientos. Gente que habla unas estupideces de unos tratamientos. Bueno, y ya no es ni siquiera el tema de cómo los primeros protocolos han cambiado, donde ya casi no hay antibióticos. Es muy interesante leer a gente internistas y creo que el internista no es precisamente, sino la gente que está dedicada al tema de los infectólogos, de cómo ya los antibióticos, obviamente, en pacientes que no tienen cuadros de pulmonía y a veces ni teniéndolo, son terapia para el COVID. Pero aquí se atiborraba la gente de antibióticos. El tema de la ivermectina, que nadie sabe para qué sirve, pero entonces todo el mundo sigue hablando. No tomes nada, no tomes esteroides, no tomes nada. Vétate pura ivermectina, hínchate ivermectina. O sea, no hay ningún estudio, salvo cosas por allí cortadas que te dicen que te pueden ayudar. Tú no puedes pretender remediar un problemón como es el COVID con una pastilla de ivermectina. O sea, a mí el que me dice a veces, bueno, tómatela, pues. No te quitas nada. Eso sí, no te dejes de tomar lo otro. No te dejes de tomar lo otro porque si no la cosa es complicada y te puedes poner la soga al cuello.
Pues, ese es el tratamiento. Y el punto final de vacunarse, yo no voy a decir, porque está ampliamente demostrado. Conozco muchos casos. Gente que se vacunó en los Estados Unidos cuando todavía no vacunaban en Venezuela. Se fueron a Miami, se fueron a Nueva York, porque tenían los recursos. Y está bien. Estaban viendo por su salud y por la de los demás. Y dijeron, no, nada, me voy y me pongo la vacuna de primerito. Se la pusieron hace 5 meses, se la pusieron hace 6 meses, principios de año, que ya estaba la vacunación en los Estados Unidos. Y esa gente está contagiada, se ha contagiado. O sea, la vacuna no es realmente una vacuna. Lo que yo entiendo, y por lo que yo no me he puesto a leer todas las vacunas, de alguna manera tienen un principio más o menos común. Algunas modifican el método, digamos, de protección o de cómo ellos inmunizan al paciente, mejor dicho. Pero lo que yo comprendo es que la vacuna, en alguna medida, todas tienen algún grado de carga viral, y lo que hacen es que generan que tu organismo busque los anticuerpos para combatir al virus. Entonces, ellos prácticamente lo que te están inyectando es un COVID controlado. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, aquí estamos de vuelta, abierto y marea, aquí estamos capeando el temporal en medio de una situación en la que perdimos la conexión de internet, pero en estos minutos finales no quería dejarlo todo así en el aire. Entonces, bueno, tenemos mensajes, voy a leer algunos mensajes del final del programa, en medio de este programa accidentado el día de hoy. Naika Díaz, por ejemplo, dice, una prima falleció de COVID hace 3 días, la hospitalizaron y el martes murió. Tenía una de las 2 esquinas, vivía en Santa Fe. Ahí está lo que estamos hablando. No hay garantía. Ahora, lo que apuntan la mayoría de los científicos que trabajan en la supuesta vacuna es que lo que se disminuye es que ocurra eso, pero ni siquiera esa posibilidad no se reduce a cero nunca. Eso es lo terrible, este mal y este demonio que hicieron los chinos con esta pandemia. Pero baja mucho.
Entonces, cuando aquí es un tema de probabilidades, yo me meto en el campo de las probabilidades, porque a mí me cuesta mucho trabajar, yo era muy malo en estadística. Pero si a mí me dicen, de 100 oportunidades, cuando usted se pone esto, usted le baja la probabilidad de, por lo menos, de que usted tenía 5% de probabilidades, le baja 1, usted está ganando 4 puntos porcentuales allí de supervivencia. Entonces, para mí eso basta. El debate alrededor de, por supuesto que se puede dar, de que hay negocios, de que hay gobiernos interesados, de que hay engaños, de que hay medios de comunicación mintiendo, por supuesto que sí. Pero a mí me queda el tema final, o sea, de cómo yo soy afectado o no soy afectado por eso. Entonces, si usted me dice, gana 4 puntos, 4 chances más de sobrevivir cada 100 veces que este evento ocurre, digo, bueno, déjame ponerme esto porque me estoy ganando 4 probables vistas a la supervivencia, ¿no? Como esta serie que está de moda, como el juego del calamar y la otra, la de Alicia en el borde, de que usted se gana una vista de supervivencia. Bueno, así mismo. Por aquí dice Evelyn Orellana, y eso que dicen que si te vacunas es más leve el efecto del virus, no creo que sea tan cierto, reitero, depende de cada organismo. Un amigo vacunado con la rusa le dio COVID, estuvo hospitalizado 10 días. Cada organismo es un mundo también, forma parte del famoso universo de la lotería. Hay gente que lo describe así, de que el COVID es una lotería, y en efecto es una lotería, pero es que eso no es fortuito, es porque aunque usted y yo, cuando nacemos, todos tenemos 2 riñones, 2 pulmones, un páncreas, un hígado, un corazón, el estado de esos órganos, por la edad, por los hábitos alimenticios, por los vicios que tenemos, todos tenemos vicios, no va a estar igual en todos los organismos. Entonces, y hay factores genéticos además, hay que decirlo. Yo creo que la genética juega un papel importante de las predisposiciones genéticas. Si el cáncer tiene predisposiciones genéticas, imagínense las predisposiciones genéticas a sufrir determinada patología. Entonces, yo creo que eso juega mucho, ese es el famoso factor lotería. Todo hay que decirlo, no se le puede mentir a la gente con cosas generalistas, ¿no? Sobre esto. Creo que ya tenemos que irnos. Se nos fue sabroso este rato hablando de economía, hablando de la pandemia, hablando del desastre en el que se ha convertido Venezuela y hablando, por supuesto, de los temas o respondiendo las preguntas que ustedes me han dejado amablemente hoy en el chat de YouTube. Bueno, le mando un abrazo a todos y nosotros nos reencontramos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Que me cuidan. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente.